Santiago, capítulo 4, versículo 7. Someteos, pues, a Dios, resistid al diablo, y huirá de vosotros. El título de este mensaje, de este sermón de la tarde, es una pregunta. ¿Resistes al diablo? ¿Resistes a Satanás? Ante esta pregunta, de seguro muchos afirmarían que no necesitan pensar en este tipo de cosas, pues no creen que exista un ser llamado Satanás, diablo. Tal vez otros lo pensarían mejor y de seguro no estarían dispuestos a negociar con el diablo. Tal vez otro grupo más pequeño está consciente de que esto es una realidad, es decir, que este ser existe y está consciente que no lo puede ignorar, y es algo en que debe de pensar, porque resulta que este ser es un adversario, es un opositor, y va a tratar de hacer todo lo posible por llevarte y apartarte de Dios, llevarte a la condenación y apartarte del Creador. ¿Qué tan conscientes somos de que existe Satanás? ¿Qué tan conscientes somos de que son reales los ataques del diablo? Vamos a ayudarnos con la palabra de Dios, porque este tema puede abrir muchas otras interrogantes, pero vamos a tratar de ser guiados por la palabra del Señor a través de este pasaje que hemos leído. Bien, ¿quién es Satanás? Yo creo que es lo primero que deberíamos nosotros tratar de recordar a la luz de la Escritura. La Biblia nos da una clara descripción de quién es Satanás y cómo afecta nuestras vidas. Pasajes del Antiguo Testamento como Isaías 14 le da a Satanás el nombre de lucero de la mañana, posiblemente antes de su estado malévolo, antes de caer. Ezequiel capítulo 28, otro libro del Antiguo Testamento, describe a Satanás originalmente como un querubín protector. Estos pasajes de la Biblia siempre han sido de muchos comentarios, pero la gran mayoría está seguro de que se menciona a Satanás. Se habla de este querubín protector, se habla de este lucero de la mañana, de este ángel. Pero ante su posición y belleza, él se volvió arrogante y deseó sentarse en el mismo trono donde está Dios. Quiso ocupar el mismo nivel en el que estaba Dios. Satanás se convirtió, una vez que cayó del cielo, se convirtió en el gobernante de este mundo y el príncipe de la potestad del aire. Se le identifica como el acusador, como el tentador, como el engañador. Su nombre mismo significa adversario, es decir, el que se opone, o también se le llama diablo sencillamente, o también se le dice el calumniador. La palabra de Dios puede mostrarnos varios nombres con los cuales se conoce al mismo ser. Satanás es un enemigo que se levanta contra la iglesia del Señor. Se regocija, se alegra cuando el hombre le niega. Es interesante esto. Satanás se goza cuando el hombre niega su existencia. Más aún, cuando la iglesia también lo ignora. Muchos podrán aceptar de manera general que exista la maldad, porque si hay la bondad, vemos la maldad como algo contrapuesto, ¿no? Si alguien hace buenas cosas, también existe alguien que haga malas cosas. Con la maldad no tenemos problema, pero hablar del diablo
Hablar de Satanás puede causar más de una risa, porque la mayoría piensa que es una fábula, un mito de las Escrituras, sencillamente un ser creado para causar miedo a los más pequeños. Pero la Biblia habla de que es un enemigo real, es un enemigo real. Príncipe de la potestad, Juan 12, segunda a los Corintios 4, Efesios 2, acusador en Apocalipsis 10, el acusador de los hermanos, el tentador, como aparece en Mateo capítulo 4, cuando tentó al Señor Jesucristo, el engañador, segunda a los Corintios, Génesis 3. Satanás es un enemigo real de la iglesia y no es un mito, no es un mito. Podemos citar primera carta de Pedro capítulo 5 versos 8 y 9, donde el apóstol Pedro dice, sed sobrios. Pedro le escribe a los hermanos que están en ese tiempo, a los creyentes, sean sobrios, sean de buen juicio y velad, estén atentos, velad, porque vuestro adversario, el diablo, anda, y usted ha escuchado esto, ¿no? Anda como león rugiente buscando a quien devorar. Por eso ustedes deben resistir firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en todos vuestros hermanos en todo el mundo. En el ambiente de la cita de Primera de Pedro, los cristianos, los creyentes estaban siendo perseguidos. Había la persecución de los emperadores romanos, el apóstol Pablo había sido decapitado, Pedro también fue crucificado, una cruz inversa, ¿no? Boca abajo, y muchos creyentes eran llevados a los coliseos. Había una gran persecución, y el apóstol Pedro, antes de morir, él puede dejar sus cartas y dice, hermanos, sean de buen juicio, sean sobrios, velen, porque el adversario, Satanás, el diablo, anda realmente como un león rugiente. No es un animal cualquiera, es un león. Un león. Ustedes conocen la mayoría de los felinos. Estos tipos de animales se solapan, se esconden y están viendo en qué momento atrapan una presa. Y entre todos los animales, decía un buen comentario, es interesante que el león desmenuza los huesos, no como otros que son carroñeros solamente. Es decir, la ferocidad con la cual se compara a Satanás, como lo hace Pedro, es para que nosotros despertemos a esta realidad. Tal vez nosotros no podemos asentir mucho esto, porque nosotros no estamos siendo llevados a los coliseos romanos para morir por los leones. Pensemos en eso, ¿no? No estamos en ese tiempo. Estamos bien sentados, de cierta manera estamos cómodos, escuchando el mensaje de la palabra de Dios. No estamos viviendo estos tiempos. Pero yo le aseguro que mientras estoy hablando, Satanás está poniendo un montón de cosas en su mente. Porque esa es la manera que obra. Esa es la manera, la distracción, otros intereses. Tal vez esto no es para mí, tal vez este tiempo está de más. Satanás es hábil en estas cosas. Y él está viendo precisamente quién no está firme, porque la cita de Primera de Pedro 5 dice en el versículo 9, por eso debemos estar firmes, creyentes, resistan firmes en la fe. ¿Qué es la fe? La confianza en cuanto a la obra del Salvador. Están firmes en la fe. Cristo habló de la existencia de Satanás. En más de algunas de las veces que el Señor Jesús tuvo que expulsar demonios, los demonios hablaban de la presencia de este mundo satánico. Por eso Pedro les dice, firmes en la fe, resistiendo a pesar de los padecimientos que hay ahora. En ese tiempo, recuerden la persecución. Satanás es un adversario, es un acusador, es un oponente. El creyente lo debe de ver como tal. Bueno, y no solo el creyente, porque la verdad que para la mayoría de las personas es sencillamente un mito, una fábula, puede ser un buen tema para una película.
A muchas personas son dadas para las películas estas de terror y de monstruos y cosas así, ¿no? Un creyente debe guardarse de esas cosas porque la verdad no nos edifica eso de alguna manera, no nos da una edificación sana en nuestro corazón. Les digo esto porque recuerdo que conocí a algunos creyentes que les encantaban las películas de terror. Eran fanáticos de las películas de terror. Y quien creyera que todo este tipo de entretenimiento, lo que hace es desvalorizar que exista un ser llamado Satanás. Vamos, si es un entretenimiento, ¿entiende eso? Usted se acerca para entretenerse. Entonces Satanás es producto del entretenimiento, pero no es algo real. Pero cuando vamos a las Escrituras, la Biblia nos los presenta como algo real. Y no solo eso, sino como un oponente, como un adversario, y como lo decía Pedro, como un león que está viendo a quién devora. Solamente imaginarnos, bueno, solo el animal en sí causa pavor. No es un gato pequeño, es un animal grande. Su rugido se escucha a kilómetros. Solo con un salto alcanza a su presa. Somos bocados para un león. Si estuviera físicamente aquí, bueno, véalo a través de los ojos de la fe. Véalo a Satanás como lo que dice la Biblia que es, como un león rugiente, viendo a quién devora. Pero también es un adversario, es un acusador, es un oponente. Y Apocalipsis capítulo 12, versículo 10 lo presenta como el acusador de los hermanos. Dice ahí, Apocalipsis capítulo 12, verso 10, entonces oí una gran voz del cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder, el reino de nuestro Dios, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Aquí aparece Satanás, el diablo, con el nombre de acusador de nuestros hermanos. Es un acusador. Es alguien que quiere verte condenado en el infierno. Satanás sabe que sus días son cortos porque es un enemigo que Cristo venció en la cruz. Pero hasta que ese tiempo llegue, él quiere ver cómo arrastra a muchos a la condenación. No es alguien con el cual se pueda entablar una amistad, como lo hizo Eva en el huerto del Edén. Eva pensaba que estaba conversando con un amigo, que la serpiente era su amigo. Pero Satanás es muy hábil, es muy astuto, porque siempre va a poner al hombre en una posición de duda ante el Creador. Siempre lo va a hacer así. Por eso es un oponente. Y claro, como ve lo que haces, y como somos nosotros seres caídos, pecaminosos, pecamos no solo en acciones, sino también en nuestra mente. Solamente Dios conoce los pensamientos. Satanás no conoce los pensamientos. Satanás no es omnisciente. Dios conoce los pensamientos, pero Satanás mira tus acciones. Satanás ve lo que haces todo el día. Satanás está tan pendiente de lo que haces. ¿Por qué? Porque él te va a acusar. El reino de las tinieblas está estructurado de tal forma que Satanás está arriba como un gobernante. Y debajo de él hay miles y miles de huestes espirituales de maldad, como lo dice Efesios capítulo 6. Es todo un ejército. Entonces, más de alguna hueste espiritual de maldad debe estar registrando todo lo que tú haces, todo lo que tú ves, todo lo que tu mente, de una manera ellos pueden adivinar lo que estás pensando, porque es lógico, si te levantas y no buscas a Dios en oración, no te acercas a la Biblia, no buscas las cosas espirituales, entonces eres una fácil presa de Satanás. ¿Y qué entonces de aquellos que creen en Jesús? También es un acusador, los acusa delante de Dios, los acusa de pecados, los acusa de sus faltas. Es un acusador. Pero también Juan capítulo 8, verso 44, nos muestra a Satanás como el padre de toda mentira. El Señor Jesucristo les decía a los fariseos: vosotros sois de vuestro padre el diablo,
y los deseos de vuestro padre siempre han querido hacer. Él ha sido un homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla el diablo, habla mentira y habla de lo suyo, porque es mentiroso y padre de mentira. Miren cuántos calificativos hay aquí. Solo en esta cita de Juan 8:44. Dice, ha sido un homicida. ¿Desde cuándo? Desde el principio. El Señor establece a la primera pareja en el huerto del Edén. ¿Y qué hace Satanás? Los hace caer. Y por la caída en el pecado, todos los seres humanos están en pecado. Por eso morimos. ¿Quién se puede salvar de la muerte? ¿Quién se puede salvar de la corrupción de nuestro cuerpo, que se va dando siempre, siempre, de una manera consecutiva? Qué lindo los primeros 20 años de nuestra vida. Fuertes, lozanos, con mucha energía. Pero ya a los 40, 30, 40, ya las cosas cambian. Ya el cuerpo comienza a sentir el cambio. No se diga a los 50, cuando ya levantarse solamente duele de la silla a veces, ¿no? Y a los 60, a los 70, yo no estoy diciendo que todos sean así, puede ser que algunos hagan la diferencia, ¿no? Porque el ejercicio al final nos da cierta agilidad, pero tarde o temprano llegarán los 70, los 80, los 90, y vivir arrastrando los pies debe ser muy doloroso. Y toda esa realidad, ¿por qué es? Porque Satanás es un homicida. Desde el principio de la creación hizo llevar a los primeros padres, a la primera pareja, Adán y Eva, a alejarlos de Dios, a caer en pecado, y así toda la humanidad cayó en transgresión, en pecado. Y por eso todos los seres humanos mueren por el pecado. No era el propósito de Dios que el ser humano muera, pero Satanás lo hizo. Engañó a los primeros padres, los engañó. ¿Y qué más dice este versículo 44 de Juan 8? Dice, él ha sido un homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad. No hay verdad en él. ¿Cómo puede alguien llegar a pensar que Satanás puede ser un buen amigo? Que puede ser un buen líder. Hoy existen iglesias que adoran a Satanás. Hoy hay gente que sigue al diablo. ¿Cómo puede ser un buen amigo si no hay verdad en él? Porque dice que cuando habla mentira, habla de lo que es suyo. ¿Por qué? Porque es padre de la mentira, es padre de mentira. Pero mire, esto dice la Biblia. Pero la gente que no lee las Escrituras nunca lo va a entender. Piensa que Satanás puede ser un buen compañero. Piensa que puede ser adorado. ¿Qué es la moda? Hay gente que se tatúa el cuerpo y usa muchos motivos a veces satánicos, muy grotescos. Y la gente hasta se puede cambiar la apariencia por medio de tatuajes para parecerse tal vez a cualquier cosa menos a una persona. Y todo eso precisamente ¿por qué? Porque piensan que Satanás es algo libre, es una libertad para poder pensar. Pero no es así como lo presenta la Escritura. No es así. Es padre de mentira, es un homicida, es un adversario. Es alguien que se opone y que quiere llevarte a la muerte y a la condenación de tu alma. Las personas que en algún momento de su vida se paran frente a un puente o a un lugar alto y comienzan en su mente a jugar con ellos. Satanás está ahí. Lánzate. Nadie da nada por ti. De esa manera vas a llamar la atención y muchos pensamientos vienen a la cabeza, porque ahí Satanás toma esas situaciones precisamente porque él arrastra a muchos a la condenación. Satanás es el príncipe de la potestad del aire. Efesios 2, capítulo 2, verso 2 dice que nosotros en un tiempo estuvimos bajo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire. Lo que está diciendo es que quien gobierna esta tierra espiritualmente es Satanás. El príncipe no tiene un poder más grande que Dios, pero tiene este gobierno, el príncipe de la potestad del aire. ¿Es poderoso? Sí, es poderoso, pero el Señor Jesucristo restringe su alcance. Eso de restringir es que no le permite que vaya más allá. Restringe su alcance. Dice Mateo, capítulo 12, verso 29,
¿Cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Y entonces podrá saquear su casa. El Señor Jesucristo está hablando, haciendo una referencia a Satanás, siendo un hombre fuerte, pero quien pudo atarle fue solamente nuestro Señor Jesucristo. ¿Tiene poder? Sí, pero Cristo restringe su poder. Si no fuera por eso, realmente el mundo estuviera bajo un caos. La sola existencia de que haya leyes que rigen las naciones es una referencia de que Dios restringe la actividad de Satanás. Pero piense usted en algo. Una nación queda en anarquía, cada uno hace lo que quiere, no hay ley, no hay autoridades, no hay policías. ¿Quién gobierna? Satanás está a sus anchas, pero Dios restringe su actividad. Su poder es grande, pero Cristo tiene un poder mayor. Satanás ha declarado la guerra a la iglesia y sus santos que la conforman. Acuérdense de esa cita de Mateo 16, cuando el Señor Jesús le dice a Pedro: sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Así que Satanás ha declarado la guerra a los santos, a su iglesia. La iglesia no es tanto el lugar, sino aquellos que la conforman. Todos nosotros pertenecemos al cuerpo de Cristo. Cuando tú crees en el Señor, perteneces al cuerpo de Cristo. Entonces debes de saber que ahora vas a tener una lucha directa contra Satanás, porque Satanás aborrece la iglesia del Señor. Con todo esto, ¿cómo nos enfrentamos a este enemigo tan recio? Está claro que existe. Si tú piensas que no existe, eso es lo que Satanás quiere que creas. Santiago 4:7 que hemos leído dice tres cosas por lo menos que son importantes. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Y es importante la primera parte, someteos. ¿Qué indica someteos? Indica sujetarse a obediencia. ¿A quién? Someteos pues, dice el versículo, a Dios. ¿Esto es importante? Claro que sí. Si yo voy a enfrentarme a un adversario que es poderoso, que es hábil, que es muy inteligente, que es padre de mentira, yo tengo que estar sujeto entonces a quien es más fuerte que él, a nuestro Señor. Someternos a Dios. Lo primero que debe hacer la persona que está considerando esto es estar bajo el dominio de Dios. Esto significa escuchar a Dios, prestar atención a su palabra, obedecer a su palabra. No podemos presentarnos ante Dios orgullosos, altivos, duros de cerviz. Tenemos que tener una actitud humilde. Por eso dice el versículo, someteos pues a Dios. Y mira el versículo anterior, estamos en el 7, ¿no? Someteos pues a Dios. Mira el versículo 6, dice que Él da mayor gracia. ¿En qué sentido da mayor gracia a Dios? Dios resiste a los soberbios y da gracia a ¿quiénes? Es a los humildes. Yo no puedo entonces entender lo que es el sometimiento a Dios si no hay en mí humildad. No puedo. Quien se acerca a las Escrituras debe entender que las Escrituras es Dios hablando. Pero yo no puedo acercarme a Dios con un espíritu altivo. ¿Quién es el hombre al final? Si solamente es un vaso de barro en las manos del alfarero. ¿Qué puede pedir el vaso de barro? Solamente, Señor, enséñame a ser obediente. Enséñame a sujetarme. Entonces, el escritor de Santiago, que es el medio hermano del Señor Jesucristo, dice, sométanse a Dios. Pero hay algo más, esta sumisión, este sometimiento es voluntario. Y es consciente de que hay una sola autoridad, que es Dios como soberano de todo el universo. ¿Entendemos eso? Es voluntario esto. Esto no es mágico. Mucho entretenimiento del mundo presenta a Satanás o presenta tal vez ciertas situaciones como exorcismos o expulsar demonios como algo mágico, pero no es así. La forma en que yo voy a entender la existencia de Satanás y mi responsabilidad como un creyente
Acuérdense que somos parte de la iglesia y Satanás está contra la iglesia. La única forma entonces de poder caminar frente a este enemigo es entender que yo estoy bajo el sometimiento de Dios. Y ese sometimiento es voluntario. No es algo mágico, es voluntario. Es voluntario y es consciente. ¿Por qué consciente? Porque yo sé que Dios es soberano. Una persona humilde rendirá lealtad total a Dios, obedecerá sus mandatos y seguirá su dirección soberana. ¿Y eso me da tranquilidad? Claro que sí. Yo no conozco a Satanás, pero Dios sí lo conoce. Entonces, si yo voy y leo su palabra, yo sé qué debo de hacer para salir victorioso de sus acechanzas. Acuérdense, ¿cómo está él? ¿Como un perrito? ¿Como un gatito? Está como un león rugiente. Si yo no estoy consciente de eso, yo voy a minimizar entonces el poder de Satanás. Así que entonces debo acercarme a Dios en sometimiento y Dios me muestra lo que tengo que hacer. Entonces Santiago dice, siendo inspirado por el Señor, someteos pues a Dios. ¿Te sometes a Dios? Si es así, someteos pues a Dios. Luego dice, resistid al diablo. ¿Qué es resistir? Es hacerle batalla. Esto no es exorcismo, esto no es de expulsión de demonios. No, no, no. En el tiempo del Señor Jesucristo, cuando el Señor estuvo caminando en la tierra, se manifestaron muchas veces posesiones. Pero una vez que el Señor subió a los cielos y está reinando allá desde los cielos, ya las manifestaciones de este tipo ya cesaron. Hoy no podemos nosotros pensar que existan este tipo de cosas, pero lo que sí existe es una batalla espiritual. Por eso dice, resistan al diablo. ¿Qué es resistir? Es pararse en contra, es oponerse, es hacerle frente, es mantener una posición firme en contra, entendiendo que es real. Ahora, esto no es como el mundo piensa. ¿Cómo el mundo batalla con el diablo? Usted ha visto, tal vez, ¿no? Muchas veces la gente todavía juega con estas cosas, quiere conversar con los demonios, se reúnen en una mesa para tratar de invocar a los muertos. Esa es la manera en que las personas quieren acercarse a Satanás. Cuando Dios desaprueba todo eso, ¿por qué? Porque Dios aborrece a todos aquellos que consultan a los muertos, que se dedican a la hechicería, que se dedican a la brujería, que se dedican a los sortilegios, que se dedican a la adivinación. Entonces yo no puedo enfrentarme con Satanás y su mundo espiritual a mi manera. Y lo primero que tenemos que aprender es lo que hablamos: someterme a Dios y a su palabra, porque su palabra me va a dar claridad de cómo enfrentar a este enemigo. Si es así, entonces ahora sí puedo hacerle frente, ahora sí puedo pararme enfrente. Quiero que busque Efesios capítulo 6, versículo 11, porque ahí nos dice de alguna manera algo que debemos considerar. Si estamos bajo la sujeción de Dios, dice ahí Efesios capítulo 6, versículo 11. Léalo conmigo. Vestíos de toda la armadura de Dios. ¿Para qué? Para poder estar firme contra las acechanzas del diablo. Versículo 12. No tenemos lucha contra carne y sangre, es decir, contra cosas que palpamos y que son tangibles. No tenemos lucha. ¿Contra qué tenemos lucha? Contra principados, potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Es decir, Pablo a los Efesios dice, esa es la lucha que vas a tener como creyente. Esa es la lucha. Siga leyendo, versículo 13. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, día que va a aprovechar Satanás, y habiendo acabado todo, estad firmes. ¿Qué tenemos que hacer? Tomad toda la armadura de Dios. Y ahí se detalla la armadura. Usted va a ver el casco de la salvación, usted va a ver la coraza de justicia, la analogía, la comparación de una armadura de un soldado, de un guerrero. El casco para proteger la mente, la coraza de justicia que protege nuestro corazón, la confianza que tenemos en la fe en Cristo, el cinturón que usaban los guerreros, el cinturón de la verdad con cual se afirma toda nuestra armadura, el escudo de la fe. ¿Para qué el escudo? Para ponerlo
y no dejar que los dardos de Satanás vengan a nuestras vidas. ¿Y cuál es el arma de batalla? La espada del Espíritu, para que podamos entrar en ataque. Es decir, yo me someto a Dios, voy a las Escrituras y el Señor me dice, mira, es así como vas a enfrentar y a resistir a Satanás. Todas las personas que están entonces bajo el señorío de Cristo van a considerar esto. Pero o estás entonces bajo el señorío de Cristo o entonces estás bajo el señorío de Satanás. Porque si tú consideras esto, tú estás abrazando la fe en Cristo y estás confiando de que es como el Señor lo dice. Pero si tú dices, eso no es real, entonces te estás poniendo bajo el señorío de Satanás. Recuerda que Satanás quiere hacerte pensar que nada de esto es real, que ni siquiera él mismo existe. Y es importante esto, porque eso manifiesta de alguna forma que aquel que rechaza a Dios y quiere vivir en sus pecados está dando a entender que está siguiendo las obras de Satanás. Te pregunto ahora, ¿estás bajo Satanás o estás bajo Cristo? Si resistes al diablo, entiendo entonces que te sometes a Dios. Pero si tú me dices que resistes a Dios, entonces entiendo que te estás sometiendo al diablo y sus deseos pecaminosos. El cristiano verdadero reconoce que el diablo es su enemigo mortal, que es el acusador, el engañador, y es el que se levanta en guerra contra él. Pero el Señor nos da las armas, ¿no? Y finalmente, mira el final del versículo de Santiago, dice, resiste al diablo, ¿y qué sucede? ¿Qué pasa cuando resistimos bíblicamente por considerar la Biblia? ¿Qué sucede? Huirá de vosotros. Él se va. Aquí es Satanás. Sí, el versículo de Santiago, ¿no? Y este huirá de vosotros. Es Satanás quien está emprendiendo la huida. ¿Sabes por qué? Porque se encontró con un creyente. Se encontró con una persona que confía en Cristo Jesús como Señor y Salvador. Se encontró con alguien que está sujeto bajo el señorío de Dios, de Cristo, de su palabra. Alguien que se viste de toda la armadura de Dios. Y no solo eso, sino que alguien también, como dice Pablo en el mismo contexto de Efesios 6, alguien que está en oración. Si esto es así, ¿qué hace Satanás? Huye, se va. ¿Acaso no hizo eso cuando el Señor Jesucristo fue tentado? Cuando el Señor le dijo, escrito está, y el Señor usa las escrituras en las tentaciones de Cristo, Satanás se presenta y le muestra al Señor Jesucristo todos los reinos del mundo. ¿Y saben lo que le dice? Todo esto te daré todos los reinos del mundo si me adoras. ¿Y qué le dice el Señor Jesús? Escrito está, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Y en ese momento Satanás, ¿qué hace? Huye. Y eso es para nosotros, hermanos, una enseñanza de cómo alguien resiste al diablo, se opone, le hace guerra, no por sus fuerzas, a través de la palabra de Dios, y cómo huye. Siempre habrá, con la tentación, siempre habrá una salida para la prueba que podamos soportar. Podemos hablar también esto en el contexto también de una tentación que nos ha llevado tal vez a un tiempo de debilidad espiritual. Pero confiemos que el Señor nos da siempre la salida cuando confiamos en Él. Confiemos en eso. Cristo venció a Satanás, lo hizo. Satanás huye de aquellos que están firmes en la fe, porque queda descubierto como un enemigo derrotado. Y miren, en ningún momento hemos hablado nosotros que usted se tiene que parar y comenzar a reprender al diablo. Te reprendo. No vemos eso aquí en las Escrituras. No vemos eso. Es una batalla espiritual, pero que usted la gana porque usted se somete al señorío de Cristo. La pregunta entonces sería, ¿has resistido al diablo? Puede ser que no te hayas dado cuenta, puede ser que a lo mejor nunca has considerado la existencia del diablo, pero si lo has resistido, la otra pregunta sería, ¿te sometes entonces al señorío de Cristo? ¿Te sometes al señorío de Dios y su palabra?
Satanás huye de aquellos en los cuales queda al descubierto como un enemigo vencido. De igual forma, el cristiano verdadero le vence guardando su palabra y lo hace a través de la oración. Y todo eso es la confianza que tenemos en el Dios del cielo. No tenemos por qué asustarnos, pero tampoco podemos ignorar que existe. Él adversa a la iglesia, es un enemigo real, pero el Señor nos ha dado la manera de derrotarlo.